Bien, vamos a pasar rápidamente al mensaje que traigo preparado para esta mañana y le quería contar que dentro del campamento estuvimos hablando con algunos de los jóvenes y me hizo una pregunta acerca de un versículo en especial. No voy a ahondar en el versículo, pero para poder explicarlo había que leer el contexto, a quién estaba dirigida la carta, eh, y el tiempo en que fue escrito para poder entender qué es lo que decía aquel versículo. Entonces, nosotros tenemos que entender que estos escritos, los de la Biblia, fueron escritos algunos hace 2000 años atrás, 3000, 4000 y más años atrás. Ha pasado un largo tiempo desde que fueron escritos. Entonces nosotros debemos, para entender mejor las escrituras, entender el contexto histórico, geográfico, literario, para un mejor entendimiento. Y todo esto mejora el significado que las escrituras nos quieren decir a nosotros, el estudiar el contexto histórico, geográfico, literario y de la forma en que se realizaban los cultos y todo lo que se realiza en los estudios bíblicos. El estudiar el contexto nos va a dejar ver una imagen más amplia, por no decir una imagen completa de lo que el autor, inspirado por Dios, nos quiere decir de aquella porción de texto. Estudiar el contexto nos hace que el mensaje llegue a nuestro corazón. Estudiar el contexto mejora nuestra conexión con Dios, finalmente, porque leemos la escritura con otro significado, como dije anteriormente, amplio. Entonces, a veces que leemos la Biblia sin este contexto, nos estamos perdiendo de una parte del mensaje que Dios nos quiere dar. Por ejemplo, la Biblia tiene un gran número de analogías referente al sistema de la agricultura. Entonces, si uno no se familiariza, no estudia acerca de la siembra, el riego, el crecimiento, la maleza, los frutos, los diferentes momentos de la cosecha, uno puede perder gran parte de las explicaciones que Dios nos dejó para entender, por ejemplo, su plan, que nosotros entendemos y hemos estudiado que su plan tiene que ver con saber las temporadas de las cosechas, la cosecha temprana, la cosecha después, la segunda cosecha, y todo eso tiene que ver con el plan. Entonces, si uno no se interioriza en lo de la agricultura, se pierde un poco. Entonces, hay un pasaje en la Escritura que seguramente es uno de los más tallados, uno de los más bordados, de los más escritos, de los más leídos en ferias artesanales, como dije anteriormente, en ferias literarias o en ferias públicas, que es el Salmo 23. Y el Salmo 23 es el Salmo que hoy día en la mañana estuvimos conversando, analizando en el estudio que hicimos hoy día en la mañana, donde se conectaron personas. Aprovecho de saludar, si es que están conectados, después van a ver esto, de 5 países. Hoy día fue un récord, un estudio bastante internacional. Bueno, tenemos este Salmo 23 que, entre otras cosas, aparte de los bordados, tallados, tenemos nosotros en nuestro himnario, solo en nuestro himnario, 3 himnos que son explícitos del Salmo 23. El 12, el 13, 14 y 15, 3 himnos completos acerca de este salmo para decirlo de otra manera, decirlo cantado, quizás hasta para memorizarlo y poder que esto cale en nuestro entendimiento. Y este salmo tiene esa particularidad, que es un salmo que escribió David hablando desde el punto de vista que él entendía muy bien, porque él fue un pastor de ovejas, de lo que la oveja sentía de su padre, o sea, de su pastor. Más adelante, ¿cierto?, al significado. Entonces, podemos ver nosotros en la historia bíblica que durante los primeros años de su vida, David fue, antes de matar a Goliat, el momento en que cambia su vida, él fue un pastor de ovejas. Y él, de hecho, le explica al rey Saúl en ese momento que él, como pastor de ovejas, no tenía miedo de un hombre porque él había
defendido a sus ovejas de lobos y de leones. Entonces, como no todos hoy en día estamos viviendo las circunstancias que vivió David, más bien estamos viviendo en ciudades y no estamos familiarizados con ese trabajo, con ese estilo de vida, los horarios que tenía, la forma de salir de su casa, que era por temporada. Es conveniente leer acerca un poco del contexto en lo que dure este mensaje, acerca del contexto para entender un poco más y quizás alimentar sus ganas de querer estudiar acerca de aquello, porque no vamos a alcanzar a ver todos los ámbitos que corresponden a esto, ni aunque tuviéramos todo el tiempo, porque ustedes saben que la Biblia es un libro como el mar, que uno puede nadar superficialmente o sumergirse casi infinitamente sin nunca encontrar el fondo y poder seguir y seguir tomando enseñanzas acerca de lo que nos quiere compartir este libro. Bueno, el Salmo 23 comienza con una declaración. Salmo 23, si tienen sus Biblias, los invito a abrir en la página del Salmo 23 y quedarse ahí porque va a ser donde vamos a estar durante lo que resta de este mensaje. Y el Salmo 23, como les decía, comienza con una declaración que nosotros deberíamos hacerla nuestra declaración. Y David la hace como una declaración entendiendo el contexto, pero la hace suya. Y él dice, el Eterno es mi pastor, o Dios es mi pastor. Dios es mi pastor. Y aquí no se va con ambigüedades. Comienza declarando aquello. Nosotros vivimos en un mundo que no está bajo nuestro control, como las ovejas. Las ovejas no viven cuando se levantan en la mañana en un mundo que está bajo su control. Muchas de las cosas que nosotros nos preocupan no dependen de nosotros. No dependen las guerras, la economía, las pandemias, las enfermedades, las nuevas variantes. A veces nos preocupamos en exceso para aquellas cosas, no entendiendo este primer concepto que David escribe acá y que él lo relata para nosotros, para que nosotros lo hagamos propio. Dios es mi pastor. Entonces, reconocer que Dios es nuestro pastor nos puede aliviar y nos puede ayudar a entender que debemos confiar completamente en nuestro pastor. Dependemos de nuestro pastor, no de lo que nosotros decidamos muchas veces. Luego la siguiente frase dice, nada me faltará. Y conversamos de esta frase hoy en la mañana, de si estaba en presente, si estaba en pasado, si estaba en futuro. Lo interesante, como alguien reconoció en la mañana, que cuando David habla, él habla en presente, dice, Dios es mi pastor, es hoy. Entonces cuando dice, nada me faltará, está hablando principalmente de lo que viene de aquí en adelante. Sin embargo, el resto del mensaje de este salmo también hace una recapitulación de lo que ha ocurrido. ¿De qué habla David? El libro, hay un libro que utilicé para estudiar de este tema, que lo escribió Doug Greenwood, que se llama convirtiéndose o conociendo a un pastor de Judea, de las tierras de Judea. Entonces, este hombre, Doug Greenwood, es un pastor que, literalmente un pastor de su familia de pastores que vive en las tierras de Judea y que a la vez es un cristiano creyente en Jesucristo, creyente en la Sagrada Escritura. Y él explica que hay un verso que él pone acerca de lo que él entiende. Dice, quizás le ayude a entender, nos está escribiendo a nosotros que no somos pastores de ovejas como él, dice, le ayude a entender que las ovejas son esencialmente indefensas y
no brillantes o poco inteligentes, lo dice de una manera sutil, lo cual no es una buena combinación. Por ejemplo, las ovejas se asustan fácilmente, reaccionan impulsivamente, tienen esta capacidad instintiva de tomar malas decisiones repetidamente y las ponen en situaciones difíciles y peligrosas. Las ovejas son vulnerables, tienen gran variedad de enfermedades, garrapatas, insectos, parásitos, y requieren una vigilancia e intervención continua por parte del pastor. Eso es lo que él nos explica. Entonces, cuando nosotros leemos nuevamente estas frases, después de leer este contexto que dice Dios inspirando a David, nada me faltará, uno debe entender, tanto en el pasado de nuestra vida como en el presente, que Dios está a cargo y Dios permite y Dios sabe lo que nos ocurre en nuestras vidas. Y sin embargo, a veces uno puede pensar que a uno le faltan cosas, pero si uno mira por el espejo retrovisor de nuestras vidas hacia atrás y de una manera consciente, y puedes recapitular y decir, Dios, yo he sido bendecido por Dios y seguiré siendo bendecido porque la manera en que Él nos insta a vivir, la manera en que Él nos guía, nos transporta, nos cuida, nos da de comer y de beber, es la mejor que podamos tener. Reconocerlo nos va a ayudar a vivir de mejor manera ante las circunstancias que nos ocurren en la vida. Luego continúa el Salmo, en el versículo 2, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Los pastos es la comida diaria que tiene la oveja. Y cuenta este autor del libro que no solo, que el pastor no solo sabe de ovejas, sino que también sabe de pastos. Él conoce, no solo conoce lo que las ovejas sienten, sino también sabe y conoce mucho de dónde hay pasto, qué tipo de pastos hay, cuáles son los que tienen que comer en determinadas circunstancias, la hora del día, los momentos adecuados del pasto de las ovejas. Y entonces, aquí la declaración de David dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Ya Dios sabe lo que nos tiene que dar y nosotros tenemos que tratar de recibir de la mejor manera lo que Él nos está entregando. Hay pastos que pueden ser venenosos. Hay otros que no son venenosos, pero no aportan nutrientes y no les sirven para el crecimiento de la oveja. Dios sabe lo que nosotros tenemos que comer y de qué nos tenemos que alimentarnos. Y nosotros debemos confiar en Dios como nuestro pastor y dejar que nos alimente a diario. Incluso dentro de este libro hay una sección en la que este autor nos describe, nos cuenta que los pastores deben cuidar la hierba de las ovejas. La hierba buena, estos verdes pastos, estos pastos suaves, tienen que cuidar de las ovejas porque las ovejas muchas veces, si no son removidas del lugar, son capaces de lo que se dice, lo que él denomina el sobrepastoreo, comer más de la cuenta, arrancar las raíces y por ende perder el crecimiento de estas laderas dedicadas al pastoreo para el resto de la temporada, que tienen que volver cada cierto tiempo, cada 2-3 semanas, cuando vuelve a crecer el pasto después de que la oveja pasa por ahí. Entonces Dios sabe los tiempos, los momentos, Dios, que es nuestro pastor, sabe cuándo pasar por ciertas circunstancias. Y es interesante, se me viene a la mente cuando Pablo le escribe a Timoteo que dé el alimento en su tiempo. De repente, estamos cerca de la temporada de la fiesta de Pascua, de Pentecostés o Tabernáculo, y hay que dar el alimento, hay que estudiar del alimento en su tiempo, y por eso se van repitiendo los ciclos de fiesta para que nosotros volvamos y no nos enfoquemos solamente en algún tema en particular, sino que vayamos rotando y vayamos aprendiendo del contexto general de lo que Dios nos tiene que decir.
Y muchas veces, o sea, no es responsabilidad de nosotros o desvelarnos. eh, Vamos a cerrar una ventana aquí que entra un poco de ruido. Entonces nosotros deberíamos entender y reconocer, recordar esa escritura que dice eh, en Mateo 6:33, no voy a ir allá, pero la conocemos de memoria, que dice, buscad primeramente el reino de Dios. O buscad primeramente el pastor, porque esta escritura también muchos autores la comparan al pastor con el reino de Dios. Bueno, Cristo es el reino de Dios. Buscad primeramente el pastor y el resto será añadido. Preocuparse de estar aferrado a nuestro pastor y el resto va a ser añadido. ¿Qué es el resto? El pasto, el agua y el descanso, lo que continúa acá. Eh, Notemos lo que continúa acá en el versículo 2, la segunda parte dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Al igual que nosotros, el agua es un elemento esencial para sobrevivir en los desiertos de Israel, ¿cierto? Del sur de Israel, la parte sur correspondiente al área judea, como está en el hemisferio norte, mientras más al sur es más desértico, no como acá en Chile, ¿cierto? Mientras más al norte es al revés. Entonces, las partes donde este hombre está escribiendo nos cuenta que son las mismas partes donde pastoreaba David, que es una área árida, donde encontrar agua no es tan sencillo, quizás como acá en el sur de Chile, más bien sería como al norte de Los Ángeles, de Chillán para allá, donde ya el clima se pone un poco más árido. Entonces, esto de encontrar y buscar y encontrar lugares donde beber, es una planificación que nuestro Señor nos hace. Es cierto que al alimentarse, sobre todo en las mañanas, las hierbas, el pasto, producto del rocío, tienen una gran cantidad o tienen agua, pero no, esa no es suficiente. Ahora, este punto a mí me pareció notable, esto de comer pasto en las mañanas cumple una doble función, porque lo alimenta y lo hidrata simultáneamente. Entonces, yo puse aquí una nota mía que dice quizás un buen indicador de cuándo debemos destinar tiempo para el estudio de la palabra, para alimentarnos, porque al mismo tiempo de alimentarnos nos estamos hidratando. Entonces, buscar esos momentos, quizás lo más temprano posible para estudiar la palabra, sea una buena manera de alimentarse e hidratarse. Y nosotros entendemos por las escrituras que el agua muchas veces es relacionado al Espíritu Santo. Entonces, mantener un nivel alto de hidratación espiritual es algo que Dios, nuestro pastor, nos dejó, como decía Don Omar en el primer mensaje, como un imperativo, como una instrucción. David, en el Salmo 55, no voy a ir allá, dice que él oraba 3 veces al día. Más en el Salmo 119 dice 7 veces al día voy a orar. Entonces, son indicadores de cuánto tenemos que estar conectados, de cuánto tiempo debemos hidratarnos con esa conexión espiritual que Dios desea de nosotros. Lo otro interesante de este versículo dice, y que debemos tomar en cuenta nosotros, dice, lo voy a volver a leer, dice, en aguas tranquilas, en aguas de reposo me pastoreará. Aguas de reposo, aguas tranquilas. Las ovejas no entran en aguas corrientes. Bueno, la mayoría. Un alto porcentaje. Puesto que, como las ovejas están provistas de lana, que viene siendo como una esponja, el agua corriente, aunque sean pequeñas ondas, van provocando que vayan absorbiendo agua y la cabeza les vaya pesando cada vez más y más, si es que el agua está en movimiento. Y eso va mojando su cabeza y el resto del cuerpo después. Y eso puede ir duplicando y hasta triplicando su peso, lo cual las haría incapaces de salir de las aguas después de un tiempo. Por eso que el agua tiene que ser aguas tranquilas. Y eso también es un indicador para nosotros de buscar momentos, situaciones
espacios donde tengamos la tranquilidad para alimentarnos e hidratarnos de la palabra de Dios y de la conexión que necesitamos con Dios. Buscar un lugar a solas, momentos en donde estemos a solos, en lugares tranquilos. Y debemos confiar otra vez en que Dios nos dé ese alimento y nos dé de beber donde Él elige hacerlo. Porque cada vez que nosotros elegimos también nos equivocamos y podemos comer pastos equivocados o tomar aguas que no son las que Dios nos está ofreciendo. Y luego de las necesidades físicas satisfechas, de la comida y la bebida, está el descanso. Entonces, el mismo versículo lo dice en el versículo anterior, o sea, en el mismo versículo al principio dice, el lugar dedicado pasto me hará descansar, luego de que uno se alimenta y bebe y se hidrata, Dios le da esta parte que también es muy necesaria, el descanso. Dios al que ama sueño da, dice el otro salmo. Es necesario descansar bien, dedicar esa hora y solicitar a Dios. A veces si uno tiene problemas para dormir y todo eso, solicitarle a Dios que lo haga porque es una parte necesaria. Pero eso se logra mucho mejor cuando uno tiene sus necesidades satisfechas o cuando uno se da cuenta que tiene sus necesidades satisfechas, porque a veces nos desvelamos por situaciones, como dije anteriormente, que no están bajo nuestro control. La guerra o situaciones del mundo que no están bajo nuestro control y nos desvelamos por aquello o nos preocupamos en demasía y en cambio cuando uno reconoce que Dios es nuestro pastor, uno puede entregarle la responsabilidad o el trabajo a Él para uno descansar. Y Dios lo está ofreciendo. Nosotros tenemos que aceptarlo y entregarle nuestras preocupaciones. Entonces, la primera parte de este Salmo 23 habla de estas necesidades fisiológicas. El título del mensaje le he puesto, no sé si ha aparecido la wincha ahí, aquí no ha aparecido porque no lo estamos viendo, pero le he puesto Salmo 23, abundancia, si me fuera, ¿cómo se llama? Cuando protección y eternidad. Abundancia, protección y eternidad. Y es esta forma en que David va presentando lo que Dios le está entregando a él como oveja de Dios. Le entrega primeramente la solución a la parte fisiológica. Luego comienza con esta parte que tiene que ver con el alma, con los sentimientos y con el confort que le entregará la parte emocional. Abundancia, protección y eternidad. Entonces aquí el versículo 3 dice, confortará mi alma. Ya metiéndose en esta parte menos física, confortará mi alma. Una de las cosas más frecuentes que nos ocurren a las personas, al igual que las ovejas, es vernos abatidos. El libro cuenta una situación peculiar que cuando las ovejas, por ABC motivo, se llegan a dar vuelta, quedan con las patitas hacia arriba, son incapaces de volver a girarse, volver a ponerse en forma vertical normalmente. Y entonces tiene que ir el pastor, tiene que ir a rescatarla de ese momento. Y entonces los pastores no solo la giran, sino que cuando ya la ven que estuvieron mucho tiempo, porque esa es una posición donde finalmente, si las ovejas permanecen así, podrían terminar muriendo y sus extremidades quedan sin sangre y con dolor y todo eso. Entonces, lo que tiene que hacer el pastor, lo cuenta este hombre que le enseñó su padre a pastorear, es que cuando después de rescatarla y ponerla nuevamente, tiene que masajear, hacerle masajes en sus extremidades para que ayude en la circulación y vuelva. Y a mí me pareció una imagen tan
si bien es cierto, no la vi, solamente lo leí, imaginarme a este pastor amoroso masajeando las piernas de esa oveja para que pueda volver a sentirse bien y con ese contacto físico amoroso que solo ese pastor le puede dar a su oveja, que lo reconoce, es muy interesante. Hay un salmo, no voy a ir allá por el tiempo, el Salmo 42, déjenlo anotado, donde hay un himno que cantamos al respecto, que es el himno de cómo el siervo que brama por agua. Bueno, en el versículo 5 en adelante está hablando de cuando su alma se abate y cómo la única forma de esa alma abatida, esa alma que alguien tiene que confortar, es Dios. Es Dios el único que nos puede reconfortar y no solamente nos gira y nos recompone en nuestra posición original, sino que también nos va a dar esos masajes que necesitamos, ese toque personal del pastor hacia cada uno de nosotros para poder sentirnos mejor. Luego dice el versículo, continúa acá en el versículo 3, todavía estamos en el versículo 3, dice, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Las sendas de justicia son sin duda los caminos marcados por la ley de Dios. Y Dios nos va a guiar por esas sendas de justicia. Hay otro salmo, el Salmo 119, en el versículo 105, que dice que los mandamientos de Dios son lumbreras a nuestros pies. Los mandamientos de Dios nos guían nuestro camino. Y Él nos guía, este pastor amoroso que nos da de comer, que nos da de beber, que nos masajea, que nos voltea cuando es necesario, también nos guía a través de nuestro camino. Y es interesante que encontré más de un comentario acerca de si los pastores van adelante o van atrás. Algunos dicen que van atrás, otros comentaristas dicen que van adelante. Y yo dije, bueno, en el caso de Dios va adelante guiándonos y va atrás cuidándonos. Igualmente, y me recordé del relato de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que iba Dios adelante e iba atrás cuidándolo. Entonces, el autor de este libro dice que en la región donde él vive, a diferencia del resto del mundo, los pastores van adelante guiando, pero yo he escuchado y he leído acerca de otros comentaristas que dicen que el pastor va atrás. Yo creo que dependiendo de las circunstancias y de la posición del día y lo que vayan haciendo, los pastores deben ir adelante o atrás, donde, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, donde el pastor indudablemente tiene que ir atrás cuando pasan por los valles de sombra. Lo vamos a ver en unos segundos más. Entonces, este camino que las ovejas deben seguir, deben ser guiados por el Padre, que va buscando y que conoce los caminos y sabe que deben vivir estas situaciones. Porque hay un relato que cuenta el libro y que le ocurrió a una oveja, y seguramente su padre se lo contó y que ha ocurrido más de una vez, que había una oveja que al intentar tantas veces desviarse del camino, el pastor tuvo que quebrar una de sus piernas a propósito, y como esa oveja tenía la pierna quebrada, ya no podía caminar, tuvo que andarla trayendo un par de semanas sobre sus hombros, y entonces esa oveja ahora iba a aprender a depender 100% de su pastor, porque teniendo a la oveja, ella no podía caminar y iba a tener que alimentarla y darle de beber en sus hombros y caminar en los hombros de su pastor. Y luego probablemente lo que iba a ocurrir es que esa oveja lamentablemente no iba a caminar de la misma manera que siempre. Lo más probable es que cojeara o tuviera algún problema, pero nunca se iba a olvidar de aquel que lo sostuvo en sus hombros y le dio de comer y que fue literalmente su Salvador. Y en Isaías 53, no voy a ir allá, pero ustedes conocen el relato de Isaías 53, donde habla proféticamente de Jesucristo que iba a ser sacrificado. Al versículo 6 dice
Y nosotros somos todos como ovejas que nos desviamos del camino. Y entonces todos nosotros nos desviamos del camino una u otra vez. Es de esperar que aprendamos a no hacerlo tantas veces, que tengamos que ser quebrantados, pero si así fuere, debemos aprender. Lo que dice este salmo es que debemos, sobre todo, repite una y otra vez, a depender de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Luego el versículo 4 dice, aunque en valle de sombra de muerte, la sombra de muerte, aunque en valle de sombra de muerte esté, no, aunque en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ay, y aquí empiezan los enemigos que tenemos como cristianos, y lo hemos reconocido en varios mensajes y muchas veces, y lo podemos volver a repetir, que son el mundo, o primero Satanás, después el mundo y nosotros mismos. Cada uno de estos enemigos que aparecen en estos valles de sombra. Y estos valles en la explanada de Judea tenían características que los hacían letales. Entre otras cosas, como los valles están como a los lados de las laderas y las lluvias provocan erosión en las laderas. Normalmente los que han recorrido aquí, por lo menos me recuerdo el camino hacia Neuquén, que pasando por Lonquimay o de Pino Estado hacia allá, que al lado de las laderas hay muchas piedras en el camino, porque la lluvia hace que se suelten las piedras y las piedras caen por la ladera y quedan en el camino, en este caso que uno anda en vehículo y no en las valles donde uno camina. Y aquí pasan máquinas, lo limpian, estamos hablando de otra cosa. Los valles entonces tienen estas piedras, estas laderas, que los hacen un lugar de tropezadero, que pueden ser malos para las ovejas, para su andar, pero también muchas veces estas piedras servían de escondite para las bestias que esperaban por devorar a las indefensas ovejas. Y entonces el pastor, en este caso, tiene que ir en una posición donde le permita ir observando a sus ovejas para defenderlas de los depredadores. Y sabemos por Primera de Pedro, o por Pedro, no sé si específicamente es Primera de Pedro o Segunda de Pedro, se me fue en este momento, pero ustedes lo pueden buscar, que dice que Satanás es como un león rugiente que está esperando por atacarnos, y esperando buscar a una oveja que se tropiece en una piedra, que se esconda del pastor o que se desvíe de su camino. Nosotros como cristianos tenemos que pasar por estos valles. No es una alternativa, porque moldean nuestro carácter, nos ayudan a vivir y también son parte de la transición hacia los lugares donde Dios nos quiere llevar, donde nuestro pastor nos quiere llevar. Nuestro pastor nos quiere llevar a su reino, y para poder ir tenemos que transitar por estos valles. Y a veces estos valles tienen momentos difíciles, momentos tristes, momentos de problemas agudos, pero estos caminos nos permiten llegar hacia el alimento fresco, hacia agua fresca, y nos permiten avanzar en nuestra vida. Y nosotros debemos confiar que el pastor conoce mejor que nosotros los caminos y nuestros pasos, y que Él nos brinda mejores oportunidades a nosotros para crecer como hijos de Dios. Y a veces es difícil cuando uno está en el momento, en el valle, y está viviendo estos problemas, pero por esto es un salmo que nos ayuda. Era Primera de Pedro. Luego el versículo 4 avanza y dice, tu vara, es interesante, tu vara y callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, no temor, como muchas veces tenemos
que la vara es para corregir y que uno lo pueda ver y que le provoque miedo. No, la vara aquí, la vara y el cayado de Dios le infunden aliento a la oveja que depende de este pastor, en este caso nuestro excelso Dios. Y la vara y el cayado son armas que tiene este pastor para cuidarnos y para defendernos, para usarlas contra nuestros enemigos. Una de esas armas, que usted la puede leer en la Biblia, en un par de versículos que aparecen en Hebreos y en Efesios, la denomina la espada, en ambos versículos, en Hebreos 4:12 y en Efesios 6:17, nombra que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y esa arma, Dios, incluso Jesucristo mismo la utilizó cuando fue tentado por Satanás para defenderse. Utilizó la palabra de Dios. La palabra es nuestra arma y Dios la entregó para nosotros. Y la palabra de Dios, estas armas de Dios nos proveen lo que dice acá, aliento, nos proveen seguridad, nos proveen ayuda, nos proveen consuelo, nos dan protección. El versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Como cristianos y especialmente como ovejas, siempre andamos por ahí buscando qué comer. Todo nos parece atractivo a la vista y muchas veces nos gusta andar en el límite. Pero como dice acá, con Dios delante nuestro, Él se adelanta en nuestros caminos y nos adereza nuestra mesa y nos prepara para lo que ha de venir. Y esto, como leímos recién, no tiene que ver con que no pasemos dificultades, que muchas veces son consecuencia del pecado, no necesariamente de uno, pero el pecado de la avaricia de otro, y provocan las dificultades dentro de nuestro andar. Pero aún así, aunque uno vea dificultades y uno puede hacer la raya, la sumatoria, la vista hacia atrás de lo que ha vivido, uno debe reconocer, leyendo este salmo, que nuestro camino es un camino pavimentado, no es un camino rugoso, lleno de dificultades. Uno, si es sincero y se sienta a observar, a hacer un resumen de nuestra vida, se puede dar cuenta hacia atrás que hemos tenido una vida de protección, una vida de bendiciones, y este salmo nos invita a eso, nos invita a reflexionar en aquello. Pero para eso debemos mantenernos cerca de las instrucciones de Dios, como decía anteriormente, mientras nuestro pastor esté cerca nuestro. Si nosotros nos alejamos de Dios y de sus ordenanzas, no está garantizada esa protección. Por eso que es interesante o es importante, y quiero decirlo esta tarde, este sábado 31 de diciembre, que estamos a puerta del mundo, celebrar este año nuevo que tiene que ver con el dios Jano, ¿cierto? Que mira para adelante, atrás. Es una celebración pagana, es una celebración donde los cristianos no tenemos que involucrarnos. Tenemos que hacer el esfuerzo de no involucrarnos. Hicimos el esfuerzo la semana pasada, nos abstuvimos, porque en la iglesia enseñamos que no tenemos que participar de las celebraciones del mundo. Entonces un cristiano no tiene que estar metido en estas fiestas de fin de año, ni aunque sea por 5 minutos, porque uno se aleja de la protección de Dios, se aleja de la guía de nuestro pastor. Y aquí no hay puntos intermedios. Esto tiene que ser así. Y esto no es algo mío. Investigue su Biblia, lea Jeremías 10, lea Deuteronomio, las instrucciones que Dios da acerca de no involucrarse en las fiestas del mundo, fiestas dedicadas a dioses paganos. Luego continúa aquí en el versículo 5,
Dice, unge en mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La parte que dice, unge mi cabeza con aceite, lo conversamos en un principio de la declaración, y hoy día igualmente alguien lo comentó en el estudio bíblico de la mañana, que las cabezas del ganado eran ungidas muchas veces para reconfortarlas de los malestares que tenían estos, estos animalitos, producto de los bichos, de las garrapatas, de las moscas, de los dolores, de las heridas que se hacían. Y el aceite, ustedes saben los poderes curativos o poderes analgésicos que tienen, y fueron usados y recomendados por el mismo Jesucristo. Entonces Dios aquí está hablando a través del rey David, cuando escribió este salmo, del uso de este aceite. Y nosotros como rebaño de Cristo, aceptando a Cristo como nuestro pastor, vivimos en un mundo infestado de posibles y permanentes problemas parasitarios, posibles y permanentes problemas de mosquitos, sarpullidos, heridas y situaciones que nos dañan. Entonces nosotros necesitamos y deberíamos desear ser ungidos con ese aceite. De hecho, una de las instrucciones que tenemos es que cuando alguien se sienta enfermo, solicite la unción con aceite, literalmente. Pero entendemos que todo eso es una simbología de ser, como decía en su mensaje don Omar, ser llenos del Espíritu Santo, ser revestidos del Espíritu Santo. Debe ser una necesidad y un anhelo nuestro de sentir que Dios es quien unge nuestra cabeza con aceite. Y curados de todas ideas que puedan surgir en nuestras cabezas, nuestros deseos que están constantemente siendo alimentados por tentaciones que aparecen tanto en la televisión, en el diario, nuestros amigos, palabras en la radio, música que se escucha. Debemos tratar de sacar todo eso de nuestras cabezas y cambiarlo por ese aceite que Dios nos da. Todo lo que Satanás quiere es desviarnos de nuestra meta, mover nuestra cabeza de nuestro objetivo. Entonces nosotros debemos usar y apelar a esta herramienta que Dios nos entrega, su ungimiento con aceite de su Espíritu Santo, para ser reconfortados de su propia mano. Y otra vez, mi copa está rebosando. Mirar, darnos cuenta de todo lo que Dios nos ha dado para reconfortar no solo nuestro físico, sino también nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser, nuestras emociones. Él nos tranquiliza, Él nos calma, Él nos da, infunde aliento, Él nos ayuda. Y luego este salmo termina con la declaración que dice, con el versículo 6, que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, hablando de que la bendición de Dios es, como decían en un principio, en este presente continuo, en este presente de a partir de hoy y lo que hemos vivido para atrás, pero que Dios nos invita a este camino, está bien, para darnos el reino de Dios, para vivir en su familia, pero también para vivir esta vida en forma tranquila, pacífica, en forma de aprender a amarnos unos a otros, y entonces es para nosotros. Y aquí lo dice, ciertamente el bien y la misericordia, si permanecemos cerca de nuestro pastor, nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y termina con esta declaración que nos hace entender que Dios nos da el sustento físico, nos reconforta espiritualmente y reconforta nuestra alma, pero también nos hace una promesa de eternidad cuando dice, y en la casa del Eterno, en la casa de Dios, moraré por largos días. O en otras palabras, en la casa de Dios moraré eternamente. Y eso lo dijo Jesucristo en Juan, cuando dijo,
en la casa de mi padre muchas moradas hay, o en Apocalipsis cuando el mismo Juan escribe que y entonces Dios morará con su pueblo para siempre y él será su Dios. Esta alabanza, este salmo, debe ser para nosotros un reconocimiento de nuestro pasado y de nuestro futuro, pero principalmente de nuestro presente, un reconocimiento en presente de nuestro pastor y su trabajo, de Jesucristo y su trabajo. Este salmo nos habla de Cristo, sin lugar a dudas. Hay muchas escrituras que hablan al respecto, principalmente Juan, el capítulo 10, en el versículo 11. Ahora sí voy a ir allá. Juan, el capítulo 10, el versículo 11, donde no queda ni una duda, después de leer este versículo, que Jesucristo es el pastor del que estaba hablando el rey David en su salmo, porque Jesucristo mismo lo dice. Juan, el capítulo 10, el versículo 11, él mismo lo dice, yo soy el buen pastor, yo soy, ocupando esta frase icónica, ¿cierto? Yo soy el buen pastor. En otras palabras, podríamos decir, como dice el encabezado del Salmo 23, porque yo soy, es Jehová. Lo que dice ahí escrito, yo soy el buen pastor. Lo dice Jesucristo. Y después, finalmente, o este mismo versículo dice, y el buen pastor, él dará la vida por las ovejas. Jesucristo dio la vida por nosotros. Este pastor que va adelante y va atrás cuidándonos. Nosotros somos esas ovejas indefensas, poco brillantes, que casi siempre se equivocan una y otra y repetida vez. Entonces, leyendo este salmo, reconocemos que Él es quien nos salva, Él es quien nos da vuelta, quien nos reconforta, quien nos alimenta, quien nos da de beber. Vamos, la intención de este mensaje es que usted vaya, siga estudiando la palabra, este salmo y otro salmo, de una manera más profunda. Sobre todo este salmo, recoja todos los significados que Dios le quiera dar, lo comente con quien pueda, en familia, en grupo, trabajen en él, lo afronten, pero principalmente que reconozcan en el salmo, pero principalmente en su vida personal, haga esta declaración: el Señor es mi pastor. Buenas tardes a todos.